El teatro en Ecuador tiene una rica historia que va desde las representaciones prehispánicas y coloniales hasta el nuevo teatro ecuatoriano de los años 60, explorando la identidad y la justicia social, con importantes teatros icónicos como el Teatro Nacional Sucre y el Teatro México en Quito, además de las compañías contemporáneas que forman parte de la escena cultural actual. El teatro ecuatoriano no surge de manera espontánea en la década de los 60, sino que es el resultado de un proceso histórico largo, marcado por distintas formas de representación y por cambios sociales profundos. Antes de la llegada del teatro occidental, existieron manifestaciones escénicas prehispánicas, ligadas a rituales religiosos, ceremonias comunitarias y narraciones transmitidas oralmente. Estas expresiones no tenían un fin estético, sino que cumplían funciones espirituales, políticas y sociales dentro de las comunidades indígenas. Durante este periodo, el teatro estuvo subordinado a la Iglesia y al poder colonial, limitando su capacidad crítica y su vínculo con las realidades populares. Aún así, se sentaron las bases del teatro como práctica pública y colectiva. En el siglo XX, antes de los años 70, el teatro ecuatoriano comenzó a organizarse de manera más formal. La generación del 30 y las décadas posteriores aportaron a la institucionalización del teatro, con la creación de compañías estables, salas, espacios culturales, en especial vinculados a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí es donde nace el Teatro Ensayo, a cargo de Antonio Ordóñez, marca un antes y un después en el teatro ecuatoriano. Los sánsicos inician con Ulises Estrella, con Marco Muñoz, con Euler Granda, un grupo y con Simón Corral, un grupo que empieza a gravitar mucho en la cultura en general del país. Son insurgentes, son comemundos. Teníamos nosotros la idea de que al otro día de la Revolución Cubana íbamos a hacer la revolución nosotros. Hasta eso, el teatro debe servir para algo, no es el arte por el arte, sino que queremos nosotros que el teatro no va a ser la revolución, decimos siempre, pero sí va a contribuir a ella. El teatro debe contribuir y puede contribuir a que esta sociedad mal hecha cambie. Dentro de este proceso de latinoamericanización, una influencia clave fue el teatro del oprimido, desarrollado por el dramaturgo brasileño Augusto Boal. Esta propuesta rompe radicalmente con la idea del espectador pasivo y plantea el teatro como una herramienta política y pedagógica para la liberación social. El teatro del oprimido parte de la premisa de que todas las personas pueden actuar y reflexionar sobre su propia realidad. En lugar de representar historias cerradas, se construyen historias abiertas que muestran situaciones de opresión cotidiana e invitan al público a intervenir y proponer soluciones y convertirse en protagonistas del cambio. Obras como Huasipungo, Boletín y Elegía de las Mitas, Velorio del Albañil y Réquimen por la Lluvia colocan en escena al pueblo como sujeto. Y en este espacio aparece Luis Martínez, director de La Matraca, quien convierte el teatro en un espacio de denuncia y conciencia crítica. El teatro popular tiene una posición dentro de la política. Entonces yo he saboreado y ahí está la represión del Estado. Entonces, huelgas, paros, ¿no? Entonces, el teatro invisible. ¿Y cuál es el teatro invisible? Tú montas un sketch de 6 minutos, denuncias lo que está pasando en el país y vienen los policías y el pueblo te cubre, cierra y pasamos a la otra esquina, ya, a la otra esquina. Este es el teatro invisible. Éramos de estar muertos en Machala porque nos persiguieron. En cada presentación nos perseguía seguridad política. Los años 80 no constituyen una etapa de ruptura radical como en los 60, sino un periodo de consolidación, diversificación y transición.
El teatro ecuatoriano amplía sus lenguajes, sus métodos y sus públicos, preparando el terreno para la profesionalización y nuevas búsquedas estéticas que se desarrollarán con mayor fuerza en los años 90. En general, las artes tienen una relación con el campo político en la medida de que están, por lo menos, condicionados por el poder, ¿no? De manera reactiva o proactiva, es decir, validando el ejercicio del poder, ¿no? O criticándolo. En general, las artes se debaten entre la validación del poder y la crítica del poder, digámoslo en términos más ideológico-gramscianos, en términos de generación de hegemonía o de construcción de contrahegemonía. ¿Ya? Entonces creo que se relacionan, por tanto, con la política y el entramado del poder, que es como la definición más ajustada de qué es política, ¿no? Lo que se busca es tocar a la gente, es salpicar a la gente, es que no salgan de la misma manera en que entraron, que se pregunten, ¿ya? A nivel de lo que, bueno, en función de lo que, del superobjetivo que se planteen, ¿no? Pero que exista un cuestionamiento, por supuesto. En el escenario de conflicto social, también ha transformado la manera en que las artes expresan su mensaje. El cuerpo y el performance artístico han sido utilizados como formas de protesta directa, no solo dentro de teatros, sino en las calles y plazas donde se manifiestan los movimientos. En el contexto del paro nacional de 2025, el activismo escénico se mezcla con las movilizaciones, con artistas que intervinieron en espacios públicos como parte de la propuesta misma, utilizando sus cuerpos, signos y símbolos como medio de denuncia y resistencia política. Así, el teatro no solo representa la historia del país, sino que la interpela, la cuestiona y la mantiene viva, afirmándose como una práctica cultural esencial para comprender el pasado, leer el presente e imaginar posibles futuros.